Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de gestión financiera para la industria de la construcción. Soy la ingeniera Catherine Ríos y en esta ocasión estaremos viendo el módulo número 7 de este curso. Y este tema es relacionado a las matemáticas del dinero en la industria de la construcción, lo cual se trata de comprender el valor temporal del dinero y su aplicación en la evaluación de proyectos de construcción, por lo que vamos a ayudar a tomar decisiones financieras verdaderamente inteligentes. Quédate hasta el final para que puedas aprender cómo financiar tus proyectos, cómo vamos a trabajar y entender el valor, ya sea temporal o atemporal del dinero, y cómo vamos a estarlo aplicando en los proyectos de construcción y de desarrollo inmobiliario. Muy bien, vamos a comenzar a través de la introducción y algunas conceptualizaciones del valor temporal del dinero. Entendemos que el dinero tiene un valor diferente según el tiempo. Si hoy tienes, por ejemplo, 1,000 pesos, puedes invertirlo con un 10% de rendimiento anual, por lo que en un año vas a tener 1,100 pesos. Pero si esperas un año sin invertir, aún seguirás teniendo los 1,000 pesos, pero vale menos tu dinero debido a la inflación. Entonces, el ejemplo claro es, un dólar hoy vale más que un dólar mañana debido a la inflación. El riesgo lo vamos a ver dependiendo de dónde vamos a invertir nuestro dinero y cuáles son las oportunidades de inversión que tenemos. Para entender la evaluación de los proyectos, necesitamos ver 5 puntos, ya que la evaluación de los proyectos es un proceso fundamental en la industria de la construcción, ya que permite determinar cuál es la viabilidad financiera, técnica y estratégica de la inversión. Para eso tenemos estos 5 puntos. Primero, la optimización de los recursos, ya que nos permite definir cómo es la manera eficiente de capitalizar nuestro dinero y utilizar los recursos disponibles. Segundo, ¿cuál es la reducción de los riesgos? Identificando según donde veamos nosotros los factores financieros que podamos llegar a tener, de riesgos financieros a lo largo del proyecto o antes incluso de iniciar el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer para maximizar la rentabilidad? ¿Cómo vamos a encontrar esos proyectos que son mejores con respecto al rendimiento, al resultado de la inversión que yo voy a obtener? Y número 4, ¿cómo vamos a permitir que las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias puedan proyectar un crecimiento y tengan una solidez financiera donde se apalanquen ellos de una planificación estratégica? Y finalmente, ¿cómo vamos a tomar decisiones basadas en datos para la evaluación de proyectos, ya que vamos a tomar decisiones de inversión, vamos a utilizar cálculos matemáticos, fórmulas para ver qué proyectos son los que verdaderamente me van a dejar una rentabilidad, cuáles son los más viables, cuáles son los menos riesgosos? Y entonces, con base en estas fórmulas es que vamos a estar calculando en esta clase cuál es la viabilidad financiera y las mejores decisiones que podemos llegar a tomar, porque muchas veces tomamos decisiones en esta industria porque es el proyecto familiar, porque es el proyecto de un amigo, porque es un proyecto que me lo vendieron demasiado bien. Pero objetivamente lo que vamos a ver en esta clase es cuáles son las herramientas para poder evaluar ese proyecto. Muy bien. Para esta clase vamos a tratar 3 herramientas fundamentales. Viene otra clase en un módulo hacia adelante, que es la TIR. Es un poquito más extensa y también es parte de las herramientas para la evaluación de proyectos, pero en esta clase nos enfocaremos en estos 3 puntos. Número 1, el cálculo de interés simple y compuesto, ya que esto nos va a permitir cuál es el crecimiento que va a tener el proyecto crecimiento y los costos. La TEMAR, que se utiliza para ver cuál es el rendimiento aceptable mínimo
cuánto es lo que yo puedo aceptar mínimamente para entrarle a este proyecto y considerarlo que si es aceptable o no. Y el diagrama de flujo de fondos, ya que nos va a ayudar a entender cómo es que va a estar generándose el dinero en el tiempo. La evaluación de proyectos, señores, es un proceso fundamental en la industria de la construcción, ya que permite determinar la viabilidad financiera, técnica y estratégica de la inversión que vayamos a hacer. Entonces, estas tres herramientas que tenemos acá son nuestras armas más poderosas para la evaluación del proyecto. Como les dije, consideremos la número 4, que es el cálculo de la TIR, que estaremos viendo en la próxima clase. Para cuando nosotros entremos a evaluar un proyecto, hagámonos estas tres preguntas. 1, ¿vale la pena invertir en el proyecto? ¿Creo en este proyecto? ¿Qué proyecto elegir entre varias opciones? Ya tengo varias opciones, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál destaca dentro de ese abanico de opciones? Y cómo priorizo proyectos según su rentabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Tengo el proyecto A, que cuesta $500,000. El beneficio esperado son $650,000 en 3 años. El proyecto B tiene un costo de $700,000 con un beneficio esperado de $950,000 en 5 años. ¿Con cuál te irías tú? Entonces, si lo que hacemos es evaluar cuál es el más rentable con fórmulas del valor presente neto y tasa interna de retorno. Para ello, adicionalmente, valor presente neto y tasa interna de retorno, también cálculo de interés simple y compuesto, TEMAR, y diagrama de flujo de fondos. ¿Okay? Eso apréndanselo de memoria siempre que se vayan a hacer alguna evaluación de proyectos. Vamos a ver cuál es el interés y tasa de interés. Acá tenemos, el interés es el costo del dinero prestado, es lo que yo voy a pagar por ese préstamo que me van a hacer para poder yo hacer alguna inversión. Y la tasa de interés es el porcentaje que determina cuánto se va a pagar o cuánto se va a ganar por el uso de ese dinero. Por ejemplo, el banco te presta $10,000 con una tasa de interés del 8% anual. En un año pagarás $800 de interés. Este gráfico que vemos acá es el préstamo y el préstamo contra el préstamo ya con el interés, los 10,800 que voy a terminar pagando a enero del siguiente año. En enero me asignaron los $10,000 y en enero del siguiente año voy a tener que pagar $10,800. Para esto se desglosan dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple se calcula sobre el capital inicial prestado o invertido. No se suman los intereses generados en periodos anteriores. Y el interés compuesto se calcula sobre el capital inicial más los intereses generados en periodos anteriores. Vamos a hacer un ejemplo acá para que quede más claro, ya que el interés compuesto, a diferencia del interés simple, lo que va a hacer es que va a permitir que los intereses se acumulen y aumenten el crecimiento del capital. Miren, para que vean cómo se ve esto. Acá les puse una tablita yo, donde vienen los dos tipos de intereses. Obviamente, si vas a sacar un crédito, no te conviene el interés compuesto. Si vas a dar un crédito de tu desarrollo inmobiliario, te interesa utilizar el interés compuesto. Vamos a ver por qué. Tenemos un interés a 3 años, donde después de 3 años en el interés simple tenemos un 10% de interés
Y aquí tenemos un 10% de interés, pero que va siendo escalonado. Como ven, el interés compuesto se le gana 31 pesos más en solamente 3 años. Si amplías el tiempo, la diferencia se vuelve, por supuesto, mayor. Vamos a ver cómo se ve en una gráfica esto. El comparativo del interés compuesto contra el interés simple. ¿Por qué es más rentable el interés compuesto? Porque se reinvierte el dinero ganado generando un efecto de bola de nieve. Entonces eso es importante si vas a tener proyectos de construcción o de desarrollo. A lo largo del tiempo, la diferencia con el interés simple se hace enorme, se hace abismal. Entonces no lo pensemos a un año, no lo pensemos a 3, pensémoslo. Y obviamente los ejemplos que yo les estoy dando, hay $31 de ganancia, porque la inversión es muy pequeña, pero si nosotros lo magnificamos al tipo de proyectos que ustedes tienen y a la magnitud económica que ustedes manejan, entonces estamos hablando de varios miles de dólares importantes. Entonces, la diferencia con el interés simple se hace enorme y es clave en inversiones, créditos y crecimiento financiero, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, optamos siempre por el interés compuesto. Vamos a hablar ahora de la TEMAR, que es la tasa mínima atractiva de retorno. La tasa mínima atractiva de retorno es la opción de invertir para tu proyecto. Imagínate que tienes la opción de invertir en un proyecto y tu TEMAR es del 12%. Significa que cualquier proyecto que genere menos de ese porcentaje no es lo suficientemente rentable para ti y lo descartas. Entonces tú defines cuál es esa tasa de porcentaje mínimo de retorno de inversión para poder invertir en un proyecto. ¿Para qué me sirve la TEMAR? Me sirve para comparar proyectos, seleccionar entre diferentes opciones de inversión, me sirve para reducir riesgos, ya que ayuda a descartar los proyectos que no me generan el rendimiento mínimo esperado. O sea, descarto, o sea, yo digo, si este proyecto de entrada me ofrecen de que me va a rendir un 8% en 3 años, la verdad es que yo no le entro, no me interesa. ¿Ok? Entonces, pero me llega un 15%, me llega un 20%, pues esos ya son temas son más atractivos. El mínimo que se recomienda es el 12%. Es un filtro, como dice en la pantalla, para ayudar a decidir si vale la pena invertir o no en ese proyecto. Y para tomar decisiones estratégicas me ayuda como referencia para evaluar si el dinero está o no bien invertido. Vamos a ver un abanico de opciones aquí con TEMAR. TEMAR es una formulita muy sencilla, porque les digo, si está por debajo del 12%, pues lo descarto. Veamos esto. Acá tengo 5 proyectos yo. 2, 3, 4, 5, sí. Mi media es, mi umbral es el punto 12. Y los proyectos que están en rojo pues simplemente no me generan el rendimiento atractivo para la rentabilidad esperada, entonces no está cumpliendo con la TEMAR. Y los proyectos que están en verde sí cumplen por arriba o al margen de la TEMAR. Entonces la constructora aquí decide, o la desarrolladora inmobiliaria decide a qué proyectos le va a entrar y a qué proyectos no. ¿Ok? Estos dos de entrada están rechazados. Esto lo pongo en duda y estos definitivamente sí. Entonces es una manera de comparar cuáles son los rendimientos que voy a obtener si invierto mi dinero de manera muy sencilla, entender cuáles son los escenarios que tengo y descartar los que no me sirven y ver cuál va a ser el rendimiento que me va a ofrecer ese proyecto una vez que coloque mi dinero. Para el diagrama de flujo de fondos, que es nuestra tercera opción, para poder evaluar los proyectos, esto nos va a ayudar a entender un panorama más a nivel de radiografía de cómo va a estar los ingresos y los egresos a lo largo del tiempo.
ya que nos va a permitir entender cuál es la liquidez que va a necesitar el proyecto, cuáles son las necesidades financieras que vamos a tener y si en algún momento vamos a tener algún bache o un déficit financiero dentro del mismo. Acá, por ejemplo, les estoy poniendo un diagrama de flujo de fondos de un año de este proyecto, y lo que hace es que va a ayudar a que entendamos, como les decía, a visualizar los ingresos y los egresos a lo largo del tiempo. Esto puede ser una proyección y permiten evaluar la liquidez del proyecto y prever momentos de déficit. En el año 0 necesitamos una inversión inicial de $1 millón, y del año 1 al 3 vamos a generar $400,000 cada año. Entonces, este flujo de fondos, cuando ustedes hagan la evaluación de su proyecto, necesitamos entender el panorama de cómo va a estar la estructura de los gastos que se proyectan y cómo va a estar la estructura de los ingresos que esperamos recibir. Eso nos va a dar a nosotros también una palanca para poder darle peso a nuestra TEMAR, de decir, ok, ya sabemos que la TEMAR está por encima del 12%, le entra al proyecto, pero adicionalmente este análisis, este diagrama de flujo de fondos me va a ayudar a entender cuándo voy a comenzar yo a recibir ese dinero de retorno de inversión, cómo voy a estar inyectándole capital también. Entonces es la manera en cómo nosotros con estas 3 herramientas podemos evaluar si le entramos a un proyecto o no. Como reflexiones, como punto de reflexión, tenemos que el dinero tiene valor en el tiempo. Hoy vale más que posiblemente mañana. La evaluación de los proyectos es clave para toma de decisiones. Imagínense tomar decisiones de que le entro a un proyecto nada más porque la gente me cae bien y no sé con qué, ni cuándo, ni cómo voy a estar ganando el dinero, ni cuánto le tengo que aportar yo, y muchas informalidades que se ven dentro de esta industria. 3. El interés compuesto es mucho más rentable que el simple, utilícenlo. 4. La TEMAR nos ayuda a filtrar a proyectos, ya que es la manera más sencilla y rápida de poder evaluar si le entramos o no a un proyecto. Y los diagramas de flujo de fondos permiten visualizar las inversiones. Yo los invito a que hagan un checklist para evaluar sus proyectos. Definan la TEMAR, calculen el interés simple y compuesto, utilicen diagrama de flujo de fondos y comparen las alternativas de la inversión. Utilicen esta clase, únanla con la siguiente clase de la TIR para que puedan tener una estrategia de análisis financiero de proyectos sumamente completa. Un abrazo y hasta la próxima.